Bien, nivel. Para entender un poco más de lo que es nivel, es usado para obtener la información de cuánto producto se almacena en un recipiente o una vasija. También es usado para la seguridad de las plantas. Bueno, tenemos dos tipos de nivel de medición, el directo e indirecto. En el directo tenemos flotadores, desplazamientos, sondas, mirillas. Sondas es la plumilla que sube y baja constantemente. El desplazamiento, su interruptor tiene rango limitado y tiene empuje de fuerza. En flotadores, su acoplamiento es magnético y mecánico. Su mantenimiento es constante. Y en las mirillas, tiene una regla de visor de nivel y magnéticos. En lo que es tipo de nivel de medición indirecto tenemos la presión hidrostática, que viene a ser cuánto la presión o fuerza da cuánto de la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Esto quiere decir que es la rama de la mecánica que se especializa en el equilibrio de los fluidos. Tenemos también eléctrica. Eléctrica tiene conductivos, capacitivos, vibración y ondas sonoras y radioactivos. Y balanza es la carga de señal. Medición de flujo. ¿Qué es un fluido? Un fluido es el conjunto de partículas que tienen como capacidad de deslizarse fácilmente o fluir. Unidad de medida del flujo. En el sistema internacional está dado por metros cúbicos sobre hora en flujo volumétrico y en flujo másico en kilogramos por hora. Tipos de medidores. Tenemos los medidores que basan su funcionamiento en la caída de presión o presión diferencial, como es la placa de orificio, el tubo de Pitot y el tubo de Venturi. Asimismo tenemos los que basan su funcionamiento hallando la velocidad de movimiento de una turbina. También tenemos los rotámetros, que básicamente es un flotador que cambia de posición proporcionalmente al volumen de fluido. Y tenemos los medidores de Coriolis, que son dos tubos en U elásticos que se deforman con la masa del fluido. Por otro lado tenemos los medidores que usan sensores. En primer lugar tenemos los electromagnéticos. Estos no generan caídas de presión, sin embargo necesitan o requieren de una conductividad del fluido. Tenemos los medidores Vortex. Como su nombre lo dice, mide la frecuencia de los vórtices producidos para hallar la velocidad del fluido. Y por último, los medidores de ultrasonido, que son más son usados para fluidos contaminados o líquidos corrosivos. Medición de la presión. ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza que se aplica sobre un determinado cuerpo o sobre un determinado área. Existen varios tipos de presión y las principales son la presión absoluta, la presión manométrica y la presión diferencial. ¿Cómo medimos la presión? Con diferentes tipos de manómetros. ¿Y en qué unidades la medimos? Lo medimos en bares, en PSI, en atmósfera y en milímetros de mercurio. Por ejemplo, para medir la presión absoluta se utiliza un manómetro de tubo en forma de U, en la cual una parte va a estar cerrada y por la otra parte se va a introducir el líquido para ser medido. Para medir la presión diferencial utilizamos un manómetro de tubo en forma de U y también se puede utilizar el manómetro de tubo, del tubo inclinado. Los famosos tubos de Bourdon. Los tubos de Bourdon sirven para medir presiones bajas y presiones altas. Por ejemplo, este tubo de Bourdon, que es de un material de bronce fosforoso, nos ayuda a medir hasta 2000 psi. Y esto, que es de un material de acero inoxidable, nos ayuda a medir a más de 2000 psi. Estos son los manómetros convencionales, pero los más tecnológicos son ya manómetros que ayudan a medir la presión en plantas industriales automatizadas y en su mayoría están fabricadas por la empresa Edres-Hauser. Gracias. La temperatura es una magnitud que nos dice qué tan caliente o frío se encuentra un cuerpo. Existen diferentes instrumentos de medición de temperatura como el termómetro de vidrio o líquido. Con el aumento de la temperatura, el líquido y el vidrio del termómetro se expanden a diferentes coeficientes de expansión, causando así el avance del líquido a través del tubo capilar. También tenemos el termómetro de resistencia. Está basado en la toma de temperatura en un alambre de platino que va integrado en el termómetro. Este alambre va ligado a una resistencia que varía dependiendo de la temperatura. Son precisos, pero demoran tiempo en realizar la toma. Más que nada se utilizan en tomas en exteriores.
También tenemos el termopar o par térmico. Se trata de termómetros que miden la temperatura a partir de una resistencia eléctrica que produce un voltaje, el cual también varía dependiendo de la temperatura. Son fáciles de usar, por lo cual se utilizan en laboratorios. También tenemos los pirómetros o termómetros sin contacto. Se basa cuando un cuerpo irradia calor. Esto se produce con el aumento de la temperatura. Más que nada se utiliza en cuerpos que están demasiado calientes, por lo cual no debe haber contacto, y también cuerpos que están en movimiento o a distancia, también denominados termómetros infrarrojos. Termómetros bimetálicos. Estos termómetros están formados por dos láminas de metales de distintos coeficientes de dilatación. Cuando hay cambio de temperatura, uno de los dos metales se curva antes que el otro y el movimiento se traduce en una aguja que a su vez marca una escala de temperatura. Termómetro de gas. Puede funcionar a presión constante o a volumen constante, y debido a su tamaño, precio y complejidad, solo se utilizan como termómetros patrón en laboratorios con el objetivo de poder calibrar otros termómetros, ya que es un sistema preciso de medición de temperatura. El termómetro digital. El circuito electrónico toma la temperatura y la información se envía a un microchip que lo muestra de forma analógica en una pantalla digital numéricamente. Los termistores. La medición de temperatura se basa en una variación de la resistencia del elemento sensor según la temperatura. A diferencia de los termómetros de resistencia, los termistores tienen un coeficiente de temperatura negativo.